Cero negativo o RH negativo. RH, ¿qué significa? Significa Reus, ¿sí? Que es una biología propia del nivel evolutivo del ser humano. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen RH? Es decir, yo lo que quiero es dar esta información para todos, para que tengan en cuenta desde un principio que de todo lo que pueda hablar, no lo vean a un nivel exterior a ustedes, porque visto desde la fuente que uno es, que cada uno de ustedes es en unicidad, ¿sí? Estos son partículas que están dentro nuestro. Por eso este tema de adoraciones y rituales externos a maestros, gurúes, al o lo que fuere, tiene que ser interpretado como un conocimiento que está aflorando desde dentro a través de nuestras propias partículas, ¿sí? Del campo cuántico donde está toda la información. Entonces, visto de esa manera, cuando nosotros nos referimos a extraterrestres, ultraterrestres, intraterrestres, todo esto tiene que ver con partículas nuestras, porque de hecho somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad. Pero ¿desde dónde? ¿Desde una mente inferior que no está purificada o desde la conciencia de que somos el absoluto y somos esa fuente? Teniendo esto en cuenta, cuando nos referimos a la sangre con RH negativo, tiene una connotación muy especial esta sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque visto desde el punto de vista de la espiritualidad, se han hecho muchos pactos de sangre a nivel ancestrales. Los ancestros somos nosotros mismos, ¿sí? Porque todo está contenido dentro nuestro. Bien, o sea, estamos haciendo un viaje interior. Y a través de la espiritualidad es donde se han dado muchos pactos de sangre. ¿Y qué tiene que ver un pacto de sangre? El pacto de sangre forma sigilos a nivel del ocultismo, que son movimientos de energía que estarían uniendo el alma con la entidad que hemos creado en nuestro interior. Que nosotros, al darle poder, si se quiere, la hemos personificado y hemos hecho un egregor, ¿sí? Que después lo podemos ver proyectado desde el lado de afuera. Cuando uno ve algo en el exterior, es una proyección de la conciencia. De hecho, toda la realidad que nosotros vivimos es una proyección de la conciencia. Si no está creado adentro, creado dentro, no se va a ver afuera. Es decir, que si nosotros estamos hablando de extraterrestres, pero no creemos, no ponemos nuestra atención principalmente en eso, no los vamos a ver nunca afuera. Todo es una proyección de nuestra conciencia, porque somos ese absoluto. Bien, partiendo de esto, ¿de qué tiene que ver estos pactos de sangre con estas partículas personificadas, egregores? Es sobre todo, principalmente, para sacarnos el libre albedrío dentro de esta creación. ¿Sí? El hecho de que no podamos elegir. El hecho de no poder elegir implica manipulación, obviamente, y control. ¿Sí? Tenemos que entender que acá se han hablado de muchos dioses. La palabra Dios ya un poco confunde, pero cuando hablamos de Dios nos referimos a la fuente primaria desde donde surgió el primer pulsar de sonido que se revirtió en luz, ¿sí? Y a partir de ese, nosotros decimos descenso, ese emerger de la luz, hemos llegado a este campo electromagnético. Bien, entonces, cuando hablamos de muchos dioses, en realidad, esto tiene mucho que ver con la New Age, ¿sí? Esto tiene que quedar muy, muy en claro. Es esa adoración ritual hacia afuera, en cuanto a Dios como si Dios estuviera en algún lugar. Somos eso, y eso es lo más importante, y hay una sola fuente, no hay varias fuentes, hay una sola fuente que nosotros podemos considerarla, llamarla Dios o el nombre que ustedes quieran ponerle. Así que el hecho de muchos dioses puede estar implicando, obviamente, distintas agendas, distintos programas de adoración, y todo esto muy referido precisamente a lo que es la espiritualidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo dentro de la religión cristiana es un aspecto de la madre de la creación, ¿sí? Eso tiene que quedar también es un hecho muy importante. Y todas estas entidades
son entidades que hemos, como dije anteriormente, personificado nosotros mismos. Si nosotros somos nuestros ancestros, en nosotros está todo el linaje anterior hasta que hemos llegado acá. ¿Sí? Y nosotros en este momento, con conciencia, podemos estar desconociendo si algún ancestro nuestro tuvo en algún momento algún tipo de pacto de sangre con estas partículas, entidades nuestras que nos quitaron el libre albedrío. Por eso se trata que en el despertar de la conciencia es darse cuenta que estamos viviendo una holografía, un sueño, ¿sí? Y nosotros estamos despiertos dentro del sueño. ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Tenemos que limpiar justamente nuestra sangre. Ahora, ¿qué pasa con la memoria de la sangre, precisamente de la que habla la sabiduría hiperbórea? ¿Qué pasa justamente con los que tienen RH negativo? Es decir, no están viniendo desde el Pithecanthropus erectus, el hombre de Neandertal. En sí, hubieron muchas siembras de razas dentro de esta creación. Luego vamos a hablar de las ciencias keilónticas y qué es esto de las distintas razas, en donde estos seres que no tienen justamente RH son considerados starseed, es decir, de las estrellas, siembras estelares. ¿Y por qué hablamos de las siembras estelares? Porque vienen precisamente con un potencial de poder conectar dentro de esta creación, porque el espíritu no tiene nada que ver con el ADN, estamos hablando siempre dentro de este sector de la galaxia, dentro de esta creación, con nuestro ADN, es decir, con nuestro código genético, ¿sí? A través de distintos experimentos que hemos hecho químicamente, ¿sí? Y que los cero negativos o los RH negativos precisamente no tienen un arrastre kármico como quien tiene un RH positivo. Es decir, son un linaje puro, son seres puros que vienen desde lo que sería el comienzo de esta creación. ¿Y qué significa este linaje puro? Significa Cristos, la manifestación de la presencia del ser que sabe que existe dentro de esta creación y está despierto dentro de esta creación. Por lo tanto, tiene una conexión con todo su ADN, ¿sí? A mayor potencialidad. Y precisamente RH negativo son propensos a ser abducidos, ¿sí? Por otras entidades, por otras partículas, por otras razas. Tenemos que ver todo esto como movimientos de energías dentro nuestro, en donde se nos endosan situaciones kármicas que tenemos que experimentar. Entonces, es como que estamos en la mira. ¿Por qué? Porque el RH negativo, al ser de las estrellas, ¿sí? Y al estar propenso a una abducción, es lo que sería el mono 101. Es el que despierta y el que hace que despierte todo su alrededor, por una cuestión tonal, ¿sí? Porque tiene el tono de esta creación purificado. Entonces, cuando un Starseed, un RH negativo, despierta, obviamente que está despertando todo su alrededor. Y precisamente eso es lo que no conviene a la parte más densa de esta manifestación que nosotros llamamos Matrix con X, no la matriz de la creación. Matrix, que tiene que ver con el sistema, que se basa principalmente